Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos estado analizando un poco acerca de los casos de como William Miller, que él fue uno de los adventistas que comenzaron a estudiar la palabra y que muy poco él captaba sin antes comenzar a tener un estudio completo de todas las escrituras para poder entender realmente todos los misterios que se encuentran ahí. El tiempo que él estuvo estudiando fue muy detallado, pues él tenía que examinar completamente cada uno de los textos bíblicos, dejándose de toda opinión preconcebida, para que pudiera entender todas las revelaciones que Dios le daba. Y pues en general, los 6000 años de pecado, ellos habían fijado una fecha de la cual estaba en lo incorrecto, ya que se dieron cuenta que Jesús no venía en ese año, lo que generó un chasco, y pues todo esto le sirvió para poder comprender aún más y profundizar aún mejor cada uno de los textos. Vamos a analizar en este video unos fragmentos de cada una de las citas de Ellen White que habla sobre precisamente estos periodos. Pero antes voy a empezar con un texto que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 al 31. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Si contamos todos los personajes que están involucrados en este pasaje, notamos que suma en 6. Simón más Andrés más Jacobo más Juan más la suegra de Simón más Jesús nos da un total de 6 personajes. Representa la segunda venida de Jesús en el año 6000 o séptimo milenio. Ya no habrá dolor y enfermedad o muerte. Ahora el cuestionamiento es: ¿casualidad que sean 6 personajes en total? Pues yo no creo que Dios haya escrito la Biblia con sus instrumentos, todos aquellos que redactaron la palabra inspirados por el Espíritu Santo, que ellos hayan puesto sus números por casualidad, que Dios haya puesto esa cantidad de personajes nada más porque se le ocurrió decir, como vamos a ponerlo como adorno. No, Dios no se anda con ese tipo de cosas. Dios es perfecto y Dios hace las cosas perfectas, utiliza a la gente para hacer sus planes y que se lleven a la perfección, todo completamente. Y aquí vemos nada más y menos un dato que nos hace pensar que esto no es una casualidad. Simplemente hay que ser sinceros y buscar la revelación. ¿Y de qué está hablando? Pues está hablando de nada más y menos que una sanación. Recordemos que una vez terminado los 6000 años de pecado, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad. Y recordemos la parábola también de las vírgenes, que debemos de velar antes de que comiencen esos 6000 años, de los cuales ya sabemos en dónde termina. Bueno, continuemos en la parte en donde lo hemos dejado. Después de lo de William Miller, continuamos con el libro del conflicto de los siglos de Ellen White, y nos vamos a la página 553,
el apéndice solamente para hacer una referencia de dónde voy a extraer la siguiente información que vamos a analizar. Uriah Smith, Daniel y el Apocalipsis, tomo 1, capítulos 8 y 9. En cuanto a la fecha de la crucifixión, véase William Hales, Analysis of Chronology, tomo 1, páginas de la 94 a 101, tomo 3, páginas 164 a 258. Ok. Recuerden que si más no recuerdo, en el video anterior había mencionado acerca de este apéndice, donde Ellen White utiliza información de ciertas personas, de ciertos autores, de los libros de ciertos autores, para poder evidenciar de dónde ella extrajo cierta información para poder comprender ciertos acontecimientos a través de la historia. Y en general Ellen White extrae de esos autores las verdades. Obviamente también algunos de esos autores pueden tener mentiras, pero recordemos que el Espíritu Santo estuvo en ella, y sabemos que, y hemos comprobado que Ellen White es una verdadera profeta, y que una vez que el Espíritu Santo nos comienza a revelar o es derramado hacia nosotros vamos a comenzar a diferenciar entre la verdad y la mentira, entre lo verdadero y lo que es falso. Por tanto, aquí vamos a leer un poco acerca de Uriah Smith, que él fue uno de los pioneros acerca de precisamente de los adventistas, y él redactó un libro llamado Daniel y el Apocalipsis, que se convirtió en el texto clásico sobre las creencias adventistas del tiempo del fin. Bueno, vamos a la página 266, acerca de lo que hemos hablado en el anterior video de esos 1290 días, que también debemos tomar en cuenta y que es necesario tomarlos en cuenta para poder seguir esta cronología. El versículo 11, que dice: y desde el tiempo que fuese quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. De esto estoy hablando de Daniel capítulo 12. 1290 días proféticos. Aquí se introduce un nuevo periodo profético, a saber, el de los 1290 días, que según la autoridad bíblica debe representar el mismo número de años literales. Por el contexto, algunos han deducido que este periodo se inicia con el establecimiento de la prevaricación asoladora, o sea, el poder papal, en el año 538, y por consiguiente se extendería hasta 1828. Nada encontramos en esta última fecha que señale la terminación de un periodo tal, pero hallamos pruebas de que dicho periodo se inicia antes de que se establezca la abominación papal. Un estudio del original hebreo nos indica que el pasaje debiera leerse así: desde el tiempo en que será quitado el continuo para establecer la prevaricación asoladora habrá 1290 días. En el año 508 de nuestra era se nos dice directamente hasta qué suceso, no se nos dice directamente hasta qué suceso llegan los 1290 días, pero por cuanto su comienzo queda señalado por una obra que ha de preparar el terreno para el establecimiento del papado, es natural concluir que su fin quedará señalado por la cesación de la supremacía papal. Si desde 1798 nos remontamos para atrás 1290 años, llegamos al año 508. Este periodo se menciona indudablemente para revelar la fecha en que fue quitado el continuo, y es el único que lo revela. Por lo tanto, los dos periodos, el de 1290 días y el de 1260 días, terminan juntos en 1798. El último comienza en 538 y el primero en 508, es decir, 30 años antes. A continuación daremos algunas citas históricas que hablan en favor de la fecha 508. El
bautismo de Clodoveo. En cuanto a los escritos de Anastasio, hay uno que él dirigió a Clodoveo, rey de los francos, para felicitar a ese príncipe por su conversión a la religión cristiana, porque Clodoveo, primer rey cristiano de los francos, fue bautizado el día de la Navidad de 496, el mismo día, según algunos, en que el Papa fue ordenado. El bautismo de Clodoveo, en cuanto a los escritos de Anastasio, hay uno que él dirigió a Clodoveo. Bueno, aquí se me coló nuevamente este párrafo. Thomas Hodgkin dice: el resultado de esta ceremonia fue que cambió las relaciones políticas de todo estado de las Galias, aunque los francos se encontraban entre las tribus más incultas y menos civilizadas, que hubiesen cruzado el Rin en dirección al oeste como católicos. Ya les estaba asegurada la bienvenida del clero católico en toda ciudad, y a donde iba el clero seguían generalmente las provinciales romanos, o en otras palabras los laicos que hablaban latín. Inmediatamente después de su bautismo, Clodoveo recibió una carta de entusiasta bienvenida al verdadero redil, escrita por Avito, obispo de Viena, el eclesiástico más eminente del reino burgundio. Bueno, como vemos aquí, que Urias Smith está haciendo referencia a ese periodo que comienza en el año 508. Y aquí, así en el año 508 terminó la resistencia unida que se oponía al desarrollo del papado. La cuestión de la supremacía entre los francos y los godos, entre la religión católica y la ariana, había quedado decidida en favor de los católicos. Y el versículo 2 y 13 que dice: bienaventurado el que esperare y llegar hasta 1335 días, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Los 1335 días proféticos, se introduce aquí otro periodo profético aún que abarca 1335 años. ¿Podemos decir cuándo principia y termina? Los únicos indicios que tenemos para ello estriban en el hecho de que se nos habla de él en relación inmediata con los 1290 años, que empezaban en 508 según se ha demostrado. Desde ese punto habrá, dice el profeta, 1290 días. La frase que sigue dice: bienaventurado el que esperare y llegara hasta 1335 días. Pero ¿desde qué punto? Desde el mismo punto, indudablemente, que aquel del cual parten los 1290 años, a saber 508. A menos que se los cuente desde ese punto, es imposible localizarlos y debemos exceptuarlos de la profecía de Daniel cuando le aplicamos la palabra de Cristo. El que lee entienda. Desde ese punto se extenderán hasta 1843, porque 1335 añadidos a 508 nos dan 1843, iniciándolos en la primavera de la primera fecha. Llegan hasta la primavera de la última. Pero puede ser que alguien pregunte: ¿cómo sabemos que terminaron ya si al final de esos días Daniel se levanta en su suerte? Lo cual, entienden algunos, significa que resucita de los muertos. Esta pregunta se basa en una equivocación doble. En primer lugar, se afirma que los días al fin de los cuales Daniel se levanta en su suerte son los 1335 días. Y en segundo lugar, que el levantamiento de Daniel en su suerte es su resurrección. Afirmación que tampoco puede sostenerse. La única cosa prometida para el fin de los 1335 días es una bendición para los que aguarden y lleguen hasta entonces. Es decir, para los que estén vivos entonces, ¿qué es esta bienaventuranza? Al mirar el año 1843, cuando fenecieron esos años que contemplamos, vemos un notable cumplimiento de la profecía en la gran proclamación de la segunda venida de Cristo. Unos 45 años antes empezó el tiempo del fin. El libro fue abierto y empezó a aumentar la luz. Hacia 1843 culminó en gran manera la luz que había venido derramándose sobre los diversos temas proféticos. La proclamación se realizó con gran poder, la doctrina nueva y conmovedora.
Ok, y aquí vemos principalmente donde Urias Smith también se basó para tomar como referencia todos estos datos de la historia y que también tienen una aplicación profética a través del tiempo. Ahora vamos a regresar al conflicto de los siglos, vamos a la página 270 y vamos a leer esto que acabo de remarcar en rojo, precisamente de este párrafo. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es ese acontecimiento? Y la pregunta es tan fácil de responder, ¿por qué? Porque notamos que a través de toda la lectura de la Biblia vamos a seguir encontrando, a través de todos los libros, el acontecimiento de la segunda venida de Jesús. Recordemos que en los textos proféticos del Antiguo Testamento también podemos encontrar acerca de profecías que nos muestran acerca del cumplimiento de la primera venida de Jesús, como lo hemos visto en el libro de Isaías. Y también podemos ver que a través de todos los libros de la Biblia constantemente encontramos lo que nos hace referencia acerca de los 6000 años, acerca del tercer día, partiendo desde los 4000 años justos cuando viene Jesús y resucita, y al tercer día, y principalmente ese acontecimiento de que Jesús resucitará al tercer día nos está haciendo la misma referencia que para nosotros la situación cuando venga Él por segunda vez nos va a acontecer, que una vez cumpliendo esos 2000 años, en el tercer milenio o en el tercer día, acorde al capítulo de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, de que 1000 años para Dios es un día y un día es 1000 años para Dios. Entonces todo eso tiene un paralelismo constante conforme nosotros vamos leyendo. Quizás algo que no entendíamos desde que comenzamos a realizar la lectura de la Biblia lo vamos a ir comprendiendo conforme leamos tanto los libros del Antiguo Testamento como todos los del Nuevo, y así comenzaremos a relacionar todos esos versículos para poder darle más claridad a esta temática de la que hemos estado tratando todos estos videos, para que podamos cada vez potenciar aún más el mensaje de que Jesús viene culminando esos 6000 años de pecado. Y vamos a ver unas citas de Ellen White que también nos hacen una argumentación y una evidencia de que esto es así. Aquí tenemos a William Hales, que es uno de los cronólogos en los cuales se basó Ellen White para poder fundamentar toda su cronología, y sobre todo de dónde se parten esa cantidad de años y periodos antes de que viniera Jesús por primera vez y hasta el momento. Bueno, William Hales fue un clérigo irlandés y escritor científico. Su obra más conocida es un nuevo análisis de la cronología, que tardó 20 años en completarse y finalmente se publicó en 3 volúmenes. Estamos hablando que este señor lo hizo desde el año 1809 al 1812. En este libro, que trata de la cronología de toda la Biblia, Hales estableció su regla en la medida de lo posible de usar fuentes originales. Sus otras obras incluyen The Inspector of Select Literary Intelligence for the Vulgar and Irish Pursuits of Literature, ambos de 1799. Bueno, y entre los demás libros que están escritos aquí, pero a nosotros lo que nos interesa es principalmente de por qué Ellen White se basó precisamente en este señor, William Hales. Aquí está una de las partes del libro, prácticamente está haciendo referencia al autor y el nombre del libro, que es Cronología y Geografía, Historia y Profecía, y está dividido en 4 volúmenes. En este caso voy a hacer referencia al volumen 3 de esta llamada Sagrada Cronología, porque él estuvo haciendo referencia acerca de todos los años, de los acontecimientos de cada
personaje en la Biblia hasta la primera venida de Jesús. Estamos hablando de que en el año 31 justamente él hace referencia a que es cuando se cumple la muerte de Cristo y la resurrección. Y este señor hace referencia aquí principalmente a ese año. Y en el año 34, que es donde Esteban, ese diácono que precisamente lo mataron, en el año 34, y ahí es donde se cumplen las 70 semanas de años del libro de Daniel que hemos tratado anteriormente. Si vamos a la página 267, también vamos a ver que Sylvester Bliss es otro de los que Ellen White, de donde extrajo de su libro, de la cronología, para poder fundamentar acerca del cumplimiento de esos periodos, así como proféticos y de la misma los mismos periodos de los años de toda la cronología. Sylvester Bliss fue un ministro y editor de Milleritas. Sirvió primero como editor asistente, luego editor de la revista Millerit. Sus libros incluyen Commentary on the Revelation, The Time of the End y Analysis of Sacred Chronology. Vamos al libro de este señor, que se llama Analysis of Sacred Chronology, with the Elements of Chronology and the Numbers of the Hebrew Text Vindicated. Bueno, este libro está en inglés, pero no lo encontré en español. Pero aquí prácticamente estamos viendo también el mismo caso en que hace referencia al nacimiento de Jesús en el año 4. En el año 4 antes, pues, de que se cumpliera el primer año, después del año del 1 antes de Cristo, y después recordemos que el año 0 no existió. Entonces él está haciendo también referencia a ese año 4, que fue donde principalmente el acontecimiento de Herodes, cuando comenzó a matar a todos esos niños, y que en ese año 4 nació Jesús. Aquí vemos la referencia, ustedes lo pueden leer aparte, si entienden el inglés, o si no lo entienden aún mucho así como yo lo entiendo, pueden revisarlo y que hay, o lo pueden traducir y pueden revisar todo el acontecimiento que hubo antes de que naciera Jesús, y que Jesús nació en el año 4. Bueno, y después menciona aquí que Jesús, principalmente a los 30 años, en Lucas 3:23, en el año 27, estamos hablando ya en el año 27 después de Cristo, aquí es cuando Jesús comienza su ministerio, y él está haciendo referencia también a ese año 27, cuando cumple precisamente esos 30 años. Y aquí vemos el punto central, que son los 31 años, y me refiero al punto central, que es la cruz del cumplimiento de esos 4000 años justos, cuando él vino, murió y resucitó al tercer día, que también está haciendo referencia Sylvester Bliss acerca de ese año. Entonces, respecto a toda la cronología que hemos hecho, pues conforme todos los textos que he extraído de la Biblia, entonces quiere decir que no estábamos tan equivocados, ¿verdad? Y creo que no estábamos equivocados en que principalmente ese año es el punto central, y que Ellen White se basó en esa cronología tanto de William Hales y tanto de Sylvester Bliss para evidenciar de que Jesús realmente murió en el año 31, que fue crucificado y resucitó, justamente cumpliéndose los 4000 años de pecado. Ahora vamos al capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 28,
que dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Recordemos acerca de esos 144,000 y aquellos que ellos son los que no morirán, que no pasarán por la muerte, y habrá otros que tendrán que ser resucitados por Jesús de décadas anteriores, de años anteriores en general. Ahora vamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este texto ya lo había citado, pero lo vuelvo a hacer referencia porque en general todo lo que hemos tratado está plenamente vinculado con lo que menciona este texto, porque recordemos que después de esos 2 días comienza el tercer milenio, tomando como referencia esos 4,000 años justos de pecado, sumándole esos 2,000 años, llegamos al periodo en que Jesús viene, justamente culminados esos 6,000 años, comenzando ya el sábado milenial o el séptimo milenio. Recordemos, 2 días es igual a 2,000 años, acorde a 2 de Pedro 3:8, en el tercer día nos resucitará, o sea, al inicio del tercer día o tercer milenio. Si ya hemos contado 4,000 años hasta la primera venida de Jesús, por tanto, esos 2,000 años son los faltantes para completar los 6,000 años. Notemos que dice que nos resucitará, haciendo referencia a cuando venga por segunda vez Jesús, pues este texto entra dentro del contexto de la segunda venida de Jesús. Y también otra cosa que pues me llama mucho la atención es que en el versículo 3 nos está haciendo referencia a que proseguiremos conociendo a Dios. Entonces nos está hablando de algo referente a que ya una vez resucitados aún vamos a seguir o vamos a proseguir adquiriendo aún más de ese conocimiento de Él. Bueno, ese texto ya lo había citado, pero solamente quería hacer un recordatorio de que no hay que ignorarlos, estos textos que nos pueden dar tantos mensajes, una cantidad de mensajes tremendos que normalmente cuando comenzamos a leerlos no nos habíamos dado cuenta. Ahora vamos a las citas de Ellen White acerca de esos 4,000 años que hace referencia y que hemos hablado en esta temática. Vamos al libro del deseado de todas las gentes y vamos a no coloqué la página, pero ustedes lo pueden buscar. Hay algunas citas que representan esos 4,000 años. No sé por qué aquí no coloqué el número por error, pero bueno. Pero Jesús aceptó a la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos, mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Bueno, sabemos que después de que Jesús murió y resucitó, el trabajo de cada uno de nosotros que aceptamos su mensaje, que lo conocemos, es llegar a vivir una vida sin pecado. Por eso es que muy pocos de los que queden al final van a ser escogidos y muy pocos van a ser salvos, en pocas palabras. Y nuevamente vemos aquí que esos 4,000 años de pecado nos está haciendo referencia justamente cuando
al sacrificio de Jesús para darnos un ejemplo de llevar una vida así, sin pecado. Ahora vamos a la página 89, que dice: Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Ahora me detengo para mencionar que recordemos los textos que hablamos acerca de el primer Adán y el segundo Adán, y la comparación que hicimos de a los cuantos años desde la creación de Adán, o sea, en general de la creación del ser humano, a los cuantos años justamente pecó Adán, y que Jesús había pasado esa prueba justamente en ese periodo. Bueno, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado, gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Y otra vez está haciendo referencia a esos 4000 años justo acerca de lo que hizo Cristo con su sacrificio. Ahora vamos al capítulo 72 y vamos a esta parte que he remarcado en rojo. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. ¿Y de qué está hablando aquí? Que durante 4000 años había anunciado su muerte. Entonces, me pregunto, me he inventado todo esto de la cronología para decir que en Jesús se cumplieron justamente esos 4000 años. Pues como vemos, aquí está la evidencia acerca de que una profeta de Dios, Ellen White, está haciendo referencia de esos 4000 años justos, donde se termina ese sistema de figuras y ceremonias. Justamente con el sacrificio de Cristo en la cruz se cumplen esos 4000 años, y ya no se tiene por qué ofrecer sacrificios de corderos, de ningún animalito, de lo cual se hacía en el Antiguo Testamento, para hacerlo como expiación de cada uno de los pecados del pueblo. Y para nada, eso ya se terminó justamente en ese sacrificio. Ahora vamos a la página 698, donde está otra cita, otro fragmento que nos habla de esos 4000. Satanás indujo a los hombres a pecar, y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre, y Satanás para arruinarlo y degradarlo, y el universo celestial lo contempló todo. Volvemos a notar que durante 4000 años está mencionando también a Satanás, que indujo a los hombres ¿a qué? Al pecado. ¿Y de qué hemos estado hablando en esta temática? ¿Cuál es el título? 6000 años de pecado justos, y Jesús viene por segunda vez. O sea que hasta ahorita hemos tratado precisamente esos 4000 años justos, cuando Cristo sacrifica en la cruz por la expiación de los pecados, y también está hablando de lo que indujo Satanás a los hombres a pecar. O sea que estamos hablando que ya justamente cuando Jesús sacrifica en la cruz,
también Satanás ya llevaba 4000 años de pecado justos, de inducir a todos los hombres a esa práctica. 4 veces aparecen los 4000 años en el deseado de todas las gentes, y es un libro que habla específicamente de Cristo. Si ustedes notan que había textos también de los que he tratado acerca de esos 4000 años, como es el de la viña, el hombre del el dueño de la viña, y que habían mandado a la cuarta vez a su cuarto hijo, y que pues lo mataron precisamente. ¿Qué es lo que hizo Jesús para poder precisamente buscar que nosotros cambiáramos? Para que en un futuro nosotros, a través de este mensaje que Él nos da a través de toda la Biblia, pudiéramos nosotros cambiar. Pues ese mensaje del cual nos ha hablado a través de todos los evangelios, de todas esas sanaciones, de todo lo que debemos hacer nosotros, si creemos en Él, si confiamos en Él, tenemos fe, lo queremos, pues todos esos puntos que Él trató a través de todas las escrituras, pues nos hace referencia a hacer un bien, ¿no? En general es el bien que debemos de tener unos para con otros. ¿Y qué han hecho a través de tantos años todas esas personas que han buscado pues cambiar ciertas cosas del mundo? Pues son personas que no les ha ido muy bien, o son personas que no han sido apoyadas para que todos sus inventos, todo lo que han hecho con su ingenio, pueda ayudar a la humanidad a cambiar ciertas cosas, a mejorar su salud, a mejorar cualquier cosa, ¿no?, del ser humano. Y hay otras que precisamente pues han creado o han inventado ciertas cosas que los han minimizado. Es como si todas esas personas hayan muerto en extrañas circunstancias, ¿no?, que no sabemos por qué lo hayan hecho. Quizás hasta ciertos políticos que también no fueron personas que querían precisamente defraudar o engañar o manipular a su pueblo, sino meter una ideología diferente para hacer un cambio en el mundo. Y todas esas personas que les ha acontecido, pues les pasaron cosas muy raras, ¿no?, a algunos, si ustedes han leído a través de la historia. Bueno, son unos ejemplos que solamente quería mencionar, de que pues precisamente uno de los que hizo hizo esa parte del mundo que buscó la forma de poder cambiar a la humanidad, y sí que lo logró, y pues es Cristo, porque pues a través de los años mucha gente va a ir despertando poco a poco de que están viviendo una vida que no está en plenitud con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que vivimos bajo nuestras propias lógicas, nuestros propios sentidos comunes, pero pues creemos que eso es bueno porque nosotros lo razonamos bajo con nuestra propia mente, y no bajo una revelación que Dios nos da y que nos ha dejado un instrumento para que eso lo pudiéramos lograr. Ok, vamos a continuar con el libro de Primeros Escritos de Ellen White, y no he vuelto a poner la página, pero ustedes pueden buscarlo.
en este libro. Una disculpa, pero no le he puesto el número de página. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, la semana de la cual se habla aquí es la última de los 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al 34 de Jesucristo, Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró en el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Nuevamente nos está haciendo referencia a durante 4000 años, ni uno menos, ni uno más, cuando se cesó esa ofrenda de todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora vamos al libro de Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 38, que dice: Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Durante siglos el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre toda la raza humana y la degradación física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Otra cita que nos habla nuevamente de esos 4000 años en que la humanidad se había apartado del Edén, o sea, que había perdido su pureza y rectitud y había comenzado a pecar. ¿Y a qué hace referencia eso? También con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Casualidad que esto sea así? Pues yo no creo que eso sea casualidad. Dios no hace casualidades. Dios no hace las cosas para que nosotros creamos que es casualidad. Recordemos cómo se maneja toda la Biblia, cómo se maneja cada uno de los textos que encontramos ahí, los paralelismos, los quiasmos, los contextos que tiene cada texto para nosotros, para que nosotros podamos entenderlo y podamos descubrir ese enigma que aquellos que no buscan la revelación de Dios jamás lo van a encontrar. Y más abajo dice, vamos a seguir leyendo la parte de abajo: cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, estaba sin mancha de pecado. Estaba en toda la fortaleza de su perfección delante de Dios. Notemos, Adán estaba sin mancha antes de que llegara ese tentador. Todos los órganos y facultades de su ser estaban igualmente desarrollados y armoniosamente equilibrados. Entonces, si Adán no había sido no había pecado, no había mancha de pecado en él cuando el tentador llegó, y ese tentador, recordemos quién es: esa serpiente que usó Satanás para hablar a través de ella, para tentar a Eva y posteriormente también a Adán. Y estamos hablando de que precisamente a partir de esa serpiente comenzó el pecado, porque fue la que indujo, que la primera que cayó fue la mujer y después el hombre. Por tanto, ya vemos la relación que hacen todas estas citas de Ellen White, que no se contradice una ni con la otra, y tampoco está contradiciendo ni la palabra de Dios tal cual está escrita, no la contradice para nada. Entonces,
pues vemos aquí ese paralelismo, y que esos tres puntos, Cristo, Satanás y la humanidad apartada del Edén, de su pureza y rectitud, esos tres conceptos, principalmente esos tres, nos hacen referencia a que empezaron desde un periodo, el inicio de esos 4000 y el cumplimiento con la muerte de Cristo en la cruz de esos 4000 años. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar, separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más en cada generación sucesiva de la pureza, la sabiduría y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. ¿Ok? Vemos que cada una de estas citas nos hacen referencia a esos 4000 años con esos tres puntos. Ahora vamos al capítulo 38, la tentación de Cristo, en el mismo libro. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar, separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más. En cada generación sucesiva de la pureza, la sabiduría y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén, Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído sobre él en favor de la raza humana, había de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. Y hace referencia nuevamente a Adán también, como que él cayó y que Cristo vino a retomar ese camino para no caer como lo hizo Adán. Terribles efectos del pecado en el hombre. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de 4000 años. Había provocado la ruina de nuestros primeros padres, había traído el pecado y la muerte al mundo y había llevado a la ruina a multitudes en todos los siglos, países y clases. Por su poder había regido ciudades y naciones hasta que sus pecados habían provocado la ira de Dios, quien les había destruido por fuego, agua, terremotos, espada, hambre y pestilencias. Mediante sus astutos e incansables esfuerzos había dominado el apetito y había excitado y fortalecido las pasiones hasta tal punto que había desfigurado y casi raído la imagen de Dios en el hombre. La dignidad física y moral del hombre había sido destruidas hasta tal punto que no tenía sino un vago parecido en carácter y perfección de forma con los que dignificaron a Adán y Eva. Y ahora aquí sí nos hace referencia a por más de 4000 años. Pero tenemos que analizar antes, siempre que leamos una cita, debemos de examinar en qué contexto está tratando. Está hablando de Satanás. Está mencionando acaso alguna otra cosa de algún sacrificio de las ofrendas. Leamos bien. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Y recordemos que Satanás aún sigue tentando a la humanidad. Por eso es que está hablando de por más de 4000 años. ¿Por qué? Porque las tentaciones de Satanás no se terminan justamente en esos 4000 años. Satanás sigue tentando a la humanidad después de que Cristo murió en la cruz y resucitó por expiación de nuestros pecados. Aún sigue él tentando a cada uno de nosotros
hasta que se cumplan esos 6.000 años. Pero por supuesto que vamos a hablar de citas de los 6.000 años y de los 2.000. Y también hay que saber cuando habla de por más de 4.000 años o de cuando habla de por más de 6.000 años, porque también vamos a encontrar citas que hablan o hacen referencia a lo mismo, pero debemos de leer bien, saber en qué contexto se está situando lo que se está tratando en esa cita. Ahora vamos a la página 277. El Salvador del mundo no tenía controversia con Satanás, que había sido expulsado del cielo porque no era más digno de un lugar allí. El que pudo influir en los ángeles de Dios contra su gobernante supremo y contra su hijo, su amado comandante, y atraer su simpatía para él, Satanás, era capaz de cualquier engaño. Durante 4.000 años había estado luchando contra el gobierno de Dios y no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar y engañar. Notemos que hace referencia nuevamente a ese Salvador, a Cristo, cuando se sacrifica en la cruz, y también está haciendo referencia a ese punto de Satanás, de esas tentaciones que ha hecho durante esos 4.000 años justos. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo referencia también al Salvador, y que él precisamente no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar engañar. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esos 4.000 años, que va a seguir tentando al ser humano, porque aún no ha perdido su poder, hasta que Cristo venga por segunda vez, que quede encadenado Satanás en el desierto. Bueno, vamos a esta otra. Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente favorables. Tuvieron el privilegio de estar en comunión con Dios y los ángeles. Estaban sin la condenación del pecado. La luz de Dios y de los ángeles estaba con ellos y los rodeaba. El autor de su existencia era su maestro, pero cayeron bajo el poder y las tentaciones del artero enemigo. Durante 4.000 años Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios y había obtenido fortaleza y experiencia de su decidida práctica. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Habían estado separados de Dios durante 4.000 años, habían disminuido más y más la sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás, al punto que éste parecía reinar triunfante en la tierra. El apetito y la pasión, el amor del mundo e insolentes pecados eran las grandes ramas del mal, de las cuales crecían toda suerte de crímenes, violencias y corrupción. Nuevamente está haciendo referencia a Adán y Eva, y cómo durante esos 4.000 años Satanás había estado luchando. Por tanto, notamos que Satanás, después de esos 4.000 años, aún mantenía ese poder para seguir tentando a la humanidad. Ahora vamos al libro Consejos para la Iglesia de Ellen White. Vamos al capítulo 53 y vamos precisamente a esta parte que he remarcado en rojo. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4.000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito para que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Nuevamente, esta cita es muy similar a otra que hemos hablado, o es prácticamente la misma, si no es que Ellen White la volvió a incluir en otro de sus libros, como este, y nos está haciendo referencia nuevamente a durante esos 4.000 años que acabaría las figuras y las ceremonias de esos sacrificios. Ahora vamos a la página 478, que dice: y ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza.
Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos, invisibles, iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. Ellos han de estar sobre el monte de Sión con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Cantan el nuevo himno delante del trono, ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha fallado engaño, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Tomemos en cuenta esos 144,000. Ahora vamos al capítulo, a la página 434 del libro del conflicto de los siglos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo. Nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario. Terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Ahora vamos a la página 703, que habla acerca otra vez de otra cita de 4,000 años. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si desde hace 4,000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, como habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección, también los que durmieron en Cristo son perdidos, no habría necesidad de resurrección. Por tanto, no hay alguien que esté en el cielo, ¿ok? De todos aquellos que han muerto, recordemos que ese concepto de la inmortalidad del alma fue introducido pues desde hace muchísimos años, desde Egipto, si no es que aún más antiguo es ese concepto de inmortalidad del alma, de que el que muere se va al cielo. Es una mentira, porque entonces Jesús, el plan de salvación de Jesús no tendría caso que se realizara, o sería la basura. Después de 4,000 años faltan 2,000 años, texto bíblico de los 2,000 años faltantes. Recordemos acerca de Oseas 6 del 1 al 3, que nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6:2. Textos simbólicos de la resurrección al tercer día después de cumplidos los 4,000 años con la muerte y resurrección de Jesús. Faltan 2,000 años. Jesús dejó una representación simbólica de que regresará por segunda vez. Es decir, con su muerte y resurrección al tercer día resucitan también las primicias. De esta manera, la simbología del tercer día representa los días faltantes para cumplir los 6,000 años, y vendrá por segunda vez. Recordemos segunda de Pedro 3:8 acerca de los tiempos para Dios, pues faltarían 2,000 años, ya que después de 2 días comienza el tercer día o el tercer milenio, traduciendo por segunda de Pedro 3:8, 4,000 más 2,000 es igual a 6,000 años. O comienza el séptimo milenio o séptimo día. O 2,000 años comienza del tercer milenio o tercer día. Lucas 24 del 6 al 7, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero el tercer día resucitará. Y yo lo voy a dejar aquí porque si no voy a alargar más este video. De por sí he tratado de que los videos sean de 30 minutos por mucho, y este video se ha alargado ya casi a 1 hora, o si no es que ya 1 hora. Bueno, en todos estos fragmentos de las citas de Ellen White que he extraído de cada uno de sus libros, hemos notado acerca de que pues todo lo que hemos tratado en esta temática pues no me lo he inventado yo. Simplemente a mí me gusta indagar, me gusta buscar
Me gusta encontrar ese conocimiento que a mí me va a dar las respuestas a todas esas dudas que he tenido acerca de la Biblia, y que poco a poco yo me las fui quitando para poder obtener esas revelaciones, y que así como muchos que hemos encontrado las respuestas en la Biblia, hay personas, y hay muchas personas, que aún no conocen este mensaje. Y pues hay algunos que no creerán que realmente Jesús, al terminar esos 6,000 años, viene por segunda vez, porque no se han leído todo esto, o porque no han indagado bien en la Biblia, cuando sabemos que ese mensaje es cierto, y que hubo personas que pusieron fechas, por supuesto que sí, como el ejemplo de William Miller, que este señor, una vez que llegó ese año, ellos creían que Jesús venía por segunda vez, pero después se dieron cuenta de ese error, de ese margen de error en los años, se dieron cuenta de esa mala interpretación, porque ese preciso momento del año 1844, cuando se culminan esos 2300 años, o la profecía de los 2300 días, que recordemos que profecía es traducida en años, cuando se mencionan días en la Biblia, son años en profecía, y que se dieron cuenta que eso no era así, y que la interpretación de eso era que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y no que Jesús venía por segunda vez, no. Pero si encontramos acorde y nos seguimos estudiando, pidiendo revelación, nos damos cuenta, y como ya lo he dicho anteriormente, de los plagios que hacen ciertas series de televisión, animadas, música, películas. Hay plagios del número 7. ¿Y por qué utilizan el número 7? Así como doctrinas que son espiritistas, que no son espirituales, como ya lo hemos tratado también. Utilizan conceptos o extraen ciertos conceptos o números que están en la Biblia. Pues eso es por una obvia razón, porque hay alguien que está trabajando con eso para confundir a la gente, para que crean en doctrinas que no son para nada espirituales y acepten doctrinas espiritistas, tanto de culturas antiguas, de las que precisamente pues esos dioses que tenían ellos no eran dioses, eran demonios, y eso más adelante lo voy a explicar, no en esta temática, en otra. Y que pues la gente se ha dejado llevar por cada una de esas cosas, por cada uno de esos conceptos, y que recordemos que todo eso genera confusión en la mente de las personas, y esa confusión es la que genera la Gran Babilonia, el famoso Vaticano. Y sabemos que también este señor, el Papa, está haciendo tantas cosas para utilizar conceptos de Dios extraídos de la Biblia para aplicarlos a él, a todo lo que él está haciendo, cuando en realidad todo eso tiene una aplicación espiritual y profética también, literal, para el fin de los tiempos, y que este señor está confundiendo a la gente. Por eso Babilonia se le llama confusión. Si usted estudia acerca de la historia de Babilonia, va a ver que hay tanta confusión dentro de. Por eso es que Dios confundió las lenguas en la torre de Babel. Por eso es que hizo que todos hablaran una lengua diferente. ¿Por qué? Por todo lo que estaban haciendo. Pero en general, pues todo esto nos va a ayudar para encontrar
el mensaje verdadero y que a partir de este mensaje nuestra fe cada vez se va a potenciar aún más. Bueno, los dejo con esta reflexión y espero les haya gustado pues el video, y vamos a continuar más adelante con las citas del lenguaje de los 2000 años. Y sin más, los dejo con este video y nos vemos en el siguiente. Les mando un abrazo. Adiós.